Arturo Seguí. Sí, me acuerdo, ¿Sí? perfecto, sí. Bien. Bueno, ahora se juntaron ambos eventos. ¿Por qué? Porque el SEDICA y el INADI, ¿sí?, van a conmemorar los 15 años de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y van a presentar un programa de distintas actividades asistidas con caballos. ¿Sí? Bien, Para ello vamos a conversar con Alejandro Sengotita, con quien ya habíamos conversado. Sí. Él es el referente del SEDICA, que es el Centro de Equitación para Personas con Discapacidad y Carenciada, y a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Alejandro. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola Virginia, hola Daniel, ¿cómo están? Pero muy bien, Alejandro, por suerte aquí bueno. acá muy interesados con el programa de actividades que van a realizar. Bueno, hoy, como ya casi todo el mundo sabe, se conmemora el Día de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que instauró, mejor dicho, la Organización de Naciones Unidas para poner de relevancia la importancia de la Convención. La Convención es el primer convenio o la primera convención o el primer contrato social de derechos humanos del siglo XXI. Es el contrato social más importante que puede ratificar o firmar un país, y la convención es del año 2006 y Argentina estuvo entre los primeros 20 países del mundo en ratificar la convención por ley nacional. El Congreso de la Nación, por unanimidad, sancionó una ley para que la convención sea de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Y la gente a veces se pregunta, bueno, ¿y qué significa esto? ¿De qué me sirve? ¿Para qué el país hace esto? Bueno, en principio, para reconocer los derechos de todas las personas con discapacidad de la Argentina y del mundo, y por otro lado, para proteger y promover esos derechos. Es muy común, por ejemplo, que una persona con discapacidad pueda necesitar un servicio de una empresa de medicina prepaga o de su obra social y recibir por parte de la obra social o de la empresa de medicina prepaga o de un ente público o de un ente privado o de quien fuere una denegatoria de esos derechos. Entonces la convención y la ley nacional le permiten a esta persona ampararse, de ahí los famosos recursos de amparo que mucha gente tiene que interponer en la justicia para que se le respeten sus derechos, ¿no? Por eso es tan importante la convención, o sea, no es simplemente un papelito que, bueno, un montón de países suscribieron, sino que es de uso efectivo, casi como dirían los vendedores ambulantes, ¿no? Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Llevarla siempre presente, porque cuando hay una denegatoria, una violación de derechos, está la convención para amparar esos derechos y para defender los derechos. Claro, perfecto. Y Alejandro, este programa de actividades que van a realizar junto al INADI, ¿en qué consiste fundamentalmente? Bueno, en principio en seguir promoviendo esto, porque esto que yo les acabo de decir, que por ahí probablemente ustedes como comunicadores lo puedan saber o lo puedan investigar, mucha gente lo desconoce. Entonces, la primera acción que estamos haciendo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, digamos, esto es lo importante, es poner en valor la convención, ratificar la existencia de la convención, difundirlo, que los periodistas, que las familias, que las instituciones, que los funcionarios recuerden que existe la convención y que ampara los derechos de las personas con discapacidad. Y además hemos armado una mesa muy interesante con otros organismos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el área de Derechos Humanos, ha incluido el tema discapacidad, Sí. que antes no estaba contemplado, porque solo se trataba de los temas de personas desaparecidas en general, y los temas de la tercera edad también. Esto también es importante, entender que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos de todas las personas del planeta, ¿no? Ajá. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la libertad, al trabajo, ¿no? A todas estas cosas que parecen lógicas, razonables, pero que bueno, a la hora de que realmente existan, se protejan, se promuevan y se defiendan, bueno, no es tan fácil, ¿no? Alejandro, ¿es necesario recordarles a los funcionarios que existe esta convención? Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque en principio, cuando las convenciones de derechos parecen que son abstractas, y a veces no se le encuentra la aplicabilidad en lo cotidiano. Entonces, nunca está de más recordar. Digo una analogía pavota, es como cuando ustedes le repiten a cada rato al aire, al oyente, el teléfono de la radio para que se comunique. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque quieren tener un canal abierto, que la gente opine, que entonces, en la promoción, y esta palabra es muy importante, en la promoción de los derechos humanos para todos, hay que estar permanentemente recordando. Yo ayer trabajaba sobre una estadística que me mandaron de CELAC sobre la cuestión de la pobreza, ¿no? Hoy en el mundo, el 10% de las personas más ricas del planeta concentran el 79% de la riqueza. Y el 10% de la población más pobre del planeta concentra solo el 8,5% de la pobreza. Y en ese 10% de la población más pobre del planeta, ¿quiénes creen ustedes que están? Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en nuestro país son 5,5 millones de personas. En el mundo, sobre 7.000 millones, hay 1.000 millones de personas, y las personas con discapacidad son la minoría más pobre del planeta. Entonces, hay que estar recordando permanentemente esto, porque como en general las personas con discapacidad son una minoría bastante silenciosa y bastante silenciada, hay que recordar permanentemente que existen, que tienen derechos y que hay que diseñar políticas públicas para ellos. Por ejemplo, la política pública sobre la vacunación, o sobre el transporte, o sobre el acceso al trabajo. Argentina es un país campeón en el mundo en leyes de avanzada. Tenemos de las mejores legislaciones del planeta en muchas cuestiones. El problema es hacer que se cumplan las leyes. Claro. Una persona con discapacidad muchas veces se le niegan acceso a un transporte o a un negocio o a un restaurante con su perro guía o con su perro de compañía. A veces, Alejandro, estamos conversando con Alejandro Sengotita, él es referente del CEDICA, del Centro de Equitación para Personas con Discapacidad y Carenciadas. A veces cuando usted dice que esas leyes no se ponen en práctica o no se implementan, ¿la excusa es siempre el problema del presupuesto que no alcanza o es una negligencia política lisa y llana? Yo creo que no hay una cuestión que sea eminentemente de la política. El no cumplimiento de las leyes tiene que ver con la responsabilidad del conjunto de todos los habitantes de un país. Nosotros sabemos perfectamente que si hay una luz roja no se puede avanzar. Y sin embargo uno se cansa de ver a toda la gente que anda en bicicleta o anda en moto, e incluso los automovilistas o los colectiveros que no respetan la luz roja. Entonces no es una cuestión solamente de los políticos o de los funcionarios, es del conjunto de la población. Entonces, el no respeto a la ley
es una responsabilidad de todos los habitantes de un país. Las leyes se promulgan, se sancionan, se ponen en vigencia y después hay que hacerlas cumplir. Entonces, la vigilancia ciudadana sobre el imperio de la ley tiene que ser una cosa de todos los días. O ustedes no van por la calle y ven que hay un señor o una señora que estacionaron el auto en una rampa para acceso de silla de ruedas, sí, por ejemplo. Sí, se ve. ¿Y qué hacemos en ese caso? Yo me he quedado horas esperando que venga o un policía o el propietario del auto en una rampa, y le he sacado fotos y he pedido la sanción correspondiente, porque si cuando nosotros vemos que la ley no se cumple, pasamos y decimos, bueno, como a mí no me toca, como a mí no me afecta, como a mí no me preocupa, sigo de largo y me voy. Entonces, esta ley que no se aplica hoy a mí no me afecta, pero va a haber otra ley que a mí no me afecte. Entonces, hasta que llegue una que me afecte. Claro, entonces, cuando todos los ciudadanos, no digo los ciudadanos, todos los habitantes de un país seamos respetuosos de todas las leyes, ahí vamos a tener una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más empática, más comprensiva, más solidaria, más afectuosa, más amable, más generosa. Y de esto se trata. No hay funcionario per se que pueda hacer que todo se haga. Por eso incluso, bueno, en la democracia, que estuvimos festejando el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos y la Democracia, tenemos, entre otras cosas, la participación ciudadana como uno de los elementos de la democracia, ¿no? Es decir, sí, no es solamente ir a votar. No es solamente ir a votar. No es solamente cada 2 años decir, bueno, me gusta fulano o no me gusta mengano. Es hacer todos los días de nuestra vida una militancia activa para que los derechos se respeten, para que las leyes se cumplan y para que a todos nos lleguen las cosas que nos tienen, a las cuales tenemos derecho y acceso, ¿no? Esto es una realidad. Lo que pasa que, bueno, cuando ustedes me preguntan recordarles a los funcionarios, uno pone en valor las cuestiones de menor a mayor o de mayor a menor, depende cómo uno le interese, ¿no? Si del presidente, los ministros, los secretarios, los funcionarios, los legisladores, los concejales, los periodistas, hacia abajo del conjunto de la sociedad, estas cosas se van repitiendo, es como que va entrando ese mensaje en la cabeza de todas las personas. Entonces nosotros hacemos dos acciones, digamos, iguales, y de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es decir, cotidianamente hablamos con las mamás o con los papás de nuestros jinetes y de nuestras amazonas, repitiéndoles, ustedes tienen derecho, ustedes tienen derecho, ustedes tienen derecho. Y a los funcionarios le decimos permanentemente, hay que hacer que se cumplan los derechos, que se cumplan los derechos, que se cumplan los derechos. Seguro. Que se respeten. Claro, que esa es la mayor responsabilidad, obviamente. Sí, obviamente la sociedad tampoco tiene que escapar a su rol, pero también la responsabilidad máxima es de los funcionarios que tienen que hacer cumplir esas leyes también. Pues lamentablemente a veces nos encontramos en Gotita con esa situación que usted dice, ¿no? Que usted describía recién sobre la rampa. Por ahí a veces las personas no se involucran por el nivel de violencia que también estamos viviendo, porque no se quieren exponer a decirle a alguna persona, no, mirá lo que hiciste, y empiezan las discusiones, las agresiones. A veces sucede eso, ¿no? Que si no hay presencia del Estado, a veces se hace difícil también, ¿no? Ese control ciudadano. Yo tuve la suerte en mi vida de poder viajar por muchos países del mundo. He conocido casi 40 países del planeta y he estado en congresos, en convenciones, en todo tipo de actividades habidas y por haber. Y en ningún país el Estado tiene el absoluto poder de policía de hacer que todo se cumpla. No existe. No hay la suficiente cantidad de inspectores municipales para verificar si todos los supermercados tienen o no tienen las heladeras prendidas de noche, ¿no? O si los productos... Entonces,
está el control ciudadano. Somos muchos más los ciudadanos que los funcionarios, entonces es la ciudadanía la que tiene que estar en alerta, porque el funcionario no tiene la suficiente capacidad de control de gestión. Entonces, el control de gestión es responsabilidad de las personas, porque en general cuando ocurren eventos que no deberían haber ocurrido, la intervención es ex post, o sea, después qué pasa, ¿no? Entonces, el ciudadano está más en la prevención que en otra cosa. Obviamente que no vamos a ocupar el rol de policía, ¿no? Cuando hablo de poder de policía, no me refiero a la figura física del policía. No, de control. Policía, sí, exacto, ¿no? sí. Se entiende. Hablo sí. del control. Si nosotros tenemos una política de precios cuidados, si vemos que en un negocio no se cumple, bueno, ahí está el poder de policía ciudadana para alertar que en tal o cual lugar no se cumple la disposición. Por eso digo, no es responsabilidad solo de los funcionarios. Los funcionarios tienen una responsabilidad importante, pero no la única, y en muchos casos la ciudadanía tiene un rol mucho más importante. Si todos respetáramos los semáforos, no habría choques. Si no hace falta que haya un policía en cada esquina diciéndote que tenés que parar. Respetar el semáforo y no hay choques, se acabó la historia. Claro. Bien, Entonces, Sengotita, a eso me refiero. claro, entendemos. ¿Dónde van a ser estas actividades que están programando? Nosotros hoy nos reunimos a las 6 de la tarde en el pasaje de Ardo Rocha y no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que hoy vamos a presentar también un nuevo programa de SEDICA dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, niños y niñas ciegas o con disminución visual. Estamos hoy lanzando en la Argentina el primer programa de terapias con caballos y de deporte ecuestre adaptado para niñas y niños ciegos y disminuidos visuales, un programa que lo venimos armando hace prácticamente un año y que empezó a estar en marcha en el mes de noviembre. Hoy lo vamos a presentar también en sociedad. Es un programa que lo hacemos con una profesora de educación especial, especializada en ciegos y disminuidos visuales, y también en conjunto con la escuela número 515 de ciegos, que está en la localidad de Bonet, aquí en La Plata. Sí, reconocida institución. Así que es un programa muy importante porque las terapias con caballos en general tenían ciertas limitaciones con relación a los ciegos y a veces también algunas otras patologías muy difíciles. Nosotros hace años que hemos trabajado esporádicamente con personas ciegas, incluso hemos trabajado también con una persona sordo-ciega, que es una de las discapacidades más complejas de abordar, porque es muy difícil la comunicación, ¿no? Claro, sí. Tuvimos que diseñar un programa muy doméstico de comunicación, que era que nuestra directora Gabriela Salas tenía que hacer con su dedo, escribir en la palma de la mano, letra por letra. Bueno, era muy complejo, ¿no? Estoy hablando hace casi 20 años atrás. Ahora, bueno, tenemos una profesional, una profesora de educación especializada, para la redundancia, en personas ciegas y visuales, pensando este programa, que esperamos también poder entrenar a otros de terapias con caballos del resto del país. Hoy nosotros en nuestros cursos de formación estamos teniendo estudiantes de 7 países de Latinoamérica, de 2 de Europa, de España, para profesionales para la... Muy interesante. Felicidades por eso. Sí, totalmente. Y de contar cuando necesiten también, justamente está anunciando para hoy, para que cuente con nosotros, vamos a dar la gente, Muchísimas gracias.
fines de con la consigna de conmueven al mundo, porque es Día de las Personas con Discapacidad, 5 voluntarios, el Día de los Humanos, y es entre el 3, todo el planeta estuvo pendiente de esta importante para la humanidad, ¿no? Sí, señor. Bueno, vimos que afortunadamente la gente que fue a la democracia y el día. Bien, entonces la cita es 8 Gerardo La Plata está en calle 5, 6 y 7. Vamos a estar en el salón polivalente con justicia de la provincia, el INAH, el Ministerio de Desarrollo, también algunas legisladoras que han asistencia. Está abierto a toda la comunidad, a las personas con discapacidad. Perfecto, perfecto. Alejandro, celebramos este proyecto de y Daniela estas noticias y todo desde el Muchísimas gracias, Virginia.